Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a todos los que están aquí y a todos los que nos siguen de manera virtual. Les agradecemos muchísimo tanto su presencia como el día que hace, como los que de alguna forma no se quieren perder la conferencia del profesor Ruiz Gimeno. Ya saben que ustedes pueden seguir las conferencias y escucharlas las veces que lo deseen a través de nuestra página web. Hoy tenemos el placer de asistir en nuestro Ateneo a la conferencia La carrera de los nuevos proyectos dinosaurios para observar los fundamentos ultramicroscópicos del universo. Lo hacemos, ustedes le conocen porque es una persona que está continuamente con nosotros y que nos ayuda siempre, con el profesor Ruiz Gimeno, y gracias a él pues pueden disfrutar en nuestra web de los extractos de la ciencia. No se los pierdan porque tienen un seguimiento impresionante. El profesor Ruiz Gimeno, aunque evidentemente no necesita presentación, es catedrático de física, pero me gusta decirlo, es que disfruto, de física atómica, molecular y nuclear, o sea, un campo impresionante, y con el que la verdad es que es la persona más humilde del mundo, pero ustedes saben perfectamente que él, junto con el que fue su doctorando, es uno de los científicos más citados y productivos, pero este baremo le ha hecho nada más y nada menos que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Él y el que fue su doctorando, que es Paco Matorras, son los dos mejores investigadores de España y son los que han hecho que el IFCA esté al más alto nivel. Como decía antes, además de lo que les voy a decir, que tengo aquí 3 hojas de currículum, pero le voy a dejar que diga la conferencia porque si no, pues es una gran persona, es tremendamente humilde como le ven y siempre está dispuesto a ayudar, a colaborar. Y gracias a él, nuestro Ateneo, su Ateneo, pues puede regocijarse de tener, pues yo creo que es la mayor cultura científica. Además de lo que les he dicho, que me encanta decir, lo que es catedrático de física atómica, molecular y nuclear, porque me parece la cátedra más difícil que hay, pues él es miembro fundador del Grupo de Altas Energías del Instituto de Física de Cantabria, realizó varias estancias pre- y postdoctorales en Strasbourg, Francia, y en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas del CERN, en Ginebra. Es asociado científico del CERN desde 1982 y del Laboratorio Fermilab de Chicago desde 1999, participando actualmente en el experimento de la colaboración CMS del CERN. Ha sido coordinador nacional de la red temática de futuros aceleradores y es miembro de la colaboración internacional del ILC. Ha sido presidente de la sección local de Cantabria de la Real Sociedad Española de Física y delegado español en el Comité Internacional de Física de Partículas. Actualmente es vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia de la Sociedad Menéndez Pelayo y coordinador de Física de la Fundación Gadea por la Ciencia. Ha contribuido a muchos artículos científicos en revistas internacionales. Entre los resultados de gran impacto científico, destaca su contribución a la observación del bosón de Higgs en el experimento CMS del CERN en el 2012, por el que obtuvieron el Premio Príncipe de Asturias y de la Sociedad Europea de la Física. No saco las 2 hojas que tengo aquí, porque le voy a dejar que empiece la conferencia, pero apabullante. Tenía que haber, pues no sé, gente y gente dando vueltas, que si fuera el mejor jugador de España seguro que lo era así, pero bueno, vamos poco a poco aprendiendo y además gracias a él el Ateneo de Santander hizo el convenio de colaboración con el Instituto de Física de Cantabria y aquella cortina, que siempre lo digo, que no lográbamos mover jamás, pues la hemos movido y de 8 personas hemos pasado pues realmente a todos los que están aquí. Y también tengo que decir que en la web pues tenemos un seguimiento tremendo, con lo cual esta conferencia no la verán solo los que están aquí, sino ustedes la repetirán, porque claro, hay que pillarle, con lo cual tampoco es fácil. Y por supuesto que la verán no sé cuánta gente y en todo el mundo. Gracias, Alberto, por estar aquí. Eres un gran amigo y el mejor investigador de España, dicen, para mí de mucho más.
Bueno, muchas gracias, Mercedes. Se ve que eres muy amiga mío, muy amiga mía. Bueno, voy a tratar, veo muchas caras conocidas, ¿eh? Y la verdad es gente de mucho nivel, o sea que a lo mejor tengo que sacar las transparencias del final, que es donde están las fórmulas, porque en las primeras no hay fórmulas, ¿eh? Bueno, os voy a hablar de la carrera de los nuevos proyectos que he llamado dinosaurios, por la razón que veremos, que es para observar los fundamentos microscópicos del universo. Pero bueno, antes de ello, además de agradecer al Ateneo y al Instituto de Física de Cantabria, que es donde están realmente la gente que ahora mismo de verdad está trabajando, algunos están por aquí, están trabajando en estos temas, pues esta charla en particular la hago también como miembro vocal de la Junta de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, entonces me gustaría presentar un poco rápidamente esta asociación, la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, es una asociación, realmente no es una asociación científica, es una asociación de ciudadanos y ciudadanas de toda España que lo que pretendemos es que se tenga en cuenta la ciencia pues en las decisiones políticas, de política científica y en las decisiones generales. O sea, hacemos difusión, pero no solo difusión, sino que tratamos de que la ciencia realmente importe en la... teníamos como presidente hasta hace muy poquito a Federico Mayor Zaragoza, bien conocido por todo el mundo, antiguo director de la UNESCO, pero acaba de cumplir 90 años y aunque tiene unos 90 años maravillosos, pues se va a dedicar ahora mismo se va a dedicar a escribir, que es otra de sus facetas. Y entonces la nueva presidenta es alguien también muy bien conocida aquí en Cantabria, que es Mara Diersen, es nuestra nueva presidenta de la asociación. Y ya aprovecho también para decir que la próxima conferencia que damos en colaboración con el Ateneo, que es el día 10 de abril, lo va a dar precisamente Mara Diersen, o sea que les aconsejo porque es una gran conferenciante. Bueno, pues esta es un poquito la iniciación. Y entonces vamos a hablar de estos proyectos que he llamado proyectos grandes dinosaurios, de proyectos en física de partículas, y es debido a estas dos cosas que aquí expongo y que rápidamente, bueno, no voy a entrar en mucho detalle, pero aquí se ve claramente por qué les podemos llamar dinosaurios, ¿no? En realidad un dinosaurio es un animal prehistórico, o sea, muy atrás en el tiempo y además muy grande en general, ¿no? Se habla de dinosaurios. Pues algo ocurre con los aceleradores de partículas. Cuanto mayor es la potencia, pues mayor es el tamaño necesario para conseguir precisamente esa potencia que necesitamos para dar mayor energía a las partículas que aceleramos, por eso se llaman aceleradores de partículas. Es decir, cuanto mayor tamaño, pues mayor potencia, y eso implica mayor energía, que quiere decir mayor velocidad de las partículas elementales que aceleramos. Y eso sirve, ahora explicaré un poquito por qué, pues porque sirve para poder explorar los tamaños más diminutos de la materia del universo. O sea, nosotros podemos irnos a tamaños más pequeños, estamos aquí en los átomos, nos vamos al núcleo de los átomos, nos vamos a los quarks, entonces llegamos a las partículas elementales gracias a esas potentes máquinas. Por lo tanto, es para explorar lo ultramicroscópico, lo más pequeño, lo más elemental del universo, que es la materia del universo. Pero es que además eso implica, es lo mismo que viajar hacia atrás en el tiempo. En la evolución del universo es viajar hacia atrás en el tiempo a mayor energía, nos acercamos un poquito más hacia la época del Big Bang. O sea que es viajar en el tiempo. Por eso la metáfora del dinosaurio, algo grande y que además es prehistórico, pues tenía algo de sentido. Bien, un acelerador en realidad es una matriz de imanes y de unas cosas que se llaman cavidades aceleradoras, que ahora os explicaré un poquito más, pero esencialmente se compone de estas partes y lo que es fundamental en un acelerador son precisamente estos dos aspectos. Cuanto mayor es la energía de los aceleradores, cuanto más potentes son y por tanto dan mayor energía a las partículas, pues con esa energía
la podemos aprovechar para cuando dos partículas colisionan entre sí, pues pueden dar lugar a muchas otras energías por transformación de la masa en energía o de la energía en masa. En realidad está la famosa fórmula de Einstein. Bueno, la veréis como m partido mc cuadrado, pero hay que meter aquí el factor gamma, y si no hay que explicar qué es eso de la masa, porque la masa no es la masa, sino es la masa por un factor gamma que depende de la velocidad realmente de la partícula. Bien, entonces, esto por una parte. Pero por otra parte, ¿por qué son capaces los aceleradores de partículas de observar lo más ultramicroscópico de la materia? Y cuando estoy hablando de ultramicroscópico, estoy hablando de billonésimas y por debajo de las billonésimas partes del tamaño del núcleo de un átomo. Por una relación que surge de la física cuántica, y que es muy curiosa y muy bonita, que se llama dualidad onda-partícula. Y la dualidad onda-partícula lo que dice es que las partículas, sean las que sean, además de partículas, son ondas. Que parece una contradicción, porque una partícula es algo puntual, no tiene dimensiones. Pero por otra parte, una onda es justamente algo extenso. Vosotros tiráis al agua o cogéis una onda electromagnética, es algo que está extendido en el espacio. Bueno, pues las partículas tienen la doble propiedad de onda y de partícula. Y resulta que la onda viene determinada, pues es una onda, pues la distancia entre dos máximos, la longitud de onda es la distancia entre dos máximos de la onda. Y resulta que la distancia, esa distancia, lambda, es inversamente proporcional a la energía. El hc son constantes, que nos da igual, es inversamente proporcional a la energía. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo mucha energía, cuanto más energía tenga, más pequeña es lambda. Cuanto más energía doy a las partículas que acelero, más pequeñito es la lambda. Y la lambda quiere decir que cuando nosotros hacemos, por ejemplo, vemos los objetos, que estamos viendo. Estamos viendo que la luz incide en esos objetos, y como esos objetos tienen forma, se produce un efecto que se llama difracción de la luz reflejada llega a nuestros ojos, nuestros ojos lo procesamos, bueno, ahí se refracta, y llega a la pupila y nos da una serie de información, y esa información que es determinada por la forma de los objetos, pues reproducimos esa información. Eso lo hacemos con la luz visible, pero lo podemos hacer con partículas también, porque es el mismo efecto, tiene una onda, es una onda con una longitud de onda. Y lo que podemos observar, los efectos que podemos observar, para ser capaces de escudriñar distancias muy pequeñitas, lo que podemos observar son distancias del orden de esa longitud. Eso pasa lo mismo con la luz que con cualquier partícula. Entonces, cuanto mayor sea la energía, cuanto más aceleremos, más cosas pequeñitas podemos ver. Y ahora hemos llegado a ver cosas del orden de 10 a la menos 18 centímetros. Como os decía, es una millonésima parte del tamaño de un núcleo de un átomo. O sea que es algo realmente muy pequeño, gracias a los aceleradores de partículas. Bueno, pues esto es lo que nos interesa. Nos interesa observar cada vez cosas más pequeñas, y cuanto más pequeñas son las cosas que observemos, pues más información tenemos acerca de la estructura más interna de la materia del universo. Y esa es la idea, ¿no? ¿Y cómo conseguimos acelerar las partículas? Las conseguimos acelerar mediante lo que llamamos unas cavidades. Ahí tenéis una fotografía de una cavidad de aceleración con 4 módulos que en realidad lo que hacen, así muy a grosso modo, es cuando llega una partícula, cuando hablo de partículas elementales, son partículas que no tienen estructura, puntuales. Por ejemplo, el electrón de los átomos. Por ejemplo, en el interior de los núcleos de los átomos están los quarks, son partículas elementales. La propia onda electromagnética que llamamos fotón, o onda electromagnética, también es una partícula elemental. Bueno, pues cualquier partícula elemental acelerada, normalmente para acelerar tiene que tener carga eléctrica, si no, no podemos, pues cualquiera, lo que hacemos es, cada vez que llega aquí, le damos un pequeño empujoncito, coge más velocidad, llega aquí y se le vuelve a dar otro pequeño empujoncito y coge velocidad. Y así sucesivamente, si tenemos muchas cavidades de este estilo, pues
a base de pequeños empujoncitos conseguimos las energías que pretendemos. En realidad, como veremos, esto es una especie de pilas, es como si tuviésemos un conjunto de pilas porque son potenciales eléctricos. Realmente el empujoncito es debido a un potencial eléctrico, ¿no? Es como una pila. Y eso, a base de muchas de ellas, y además son mucho más potentes, pues podemos acelerar las partículas. No solamente en los aceleradores de partículas utilizamos cavidades aceleradoras, sino que utilizamos imanes, pero los imanes simplemente son necesarios pues, para obligar a que la partícula siga la trayectoria del propio acelerador. Si es un acelerador circular, pues que siga la trayectoria del acelerador. Y si es lineal, pues para enfocarle o desenfocarle cuando las partículas se van de madre, ¿no? Para que no se vayan de su sitio. Es enfocar. Esos son imanes, y los imanes crean un campo magnético que provoca precisamente que la partícula se curve en la trayectoria que nosotros queremos, ¿eh? Entonces hay imanes de muchos tipos, la mayor parte son imanes dipolares que simplemente curvan, pero hay otros imanes que actúan como lentes magnéticas que lo que hacen es o enfocar o desenfocar las partículas. Bueno, pues un conjunto de matrices de este estilo, yo creo que me he dejado una aquí. Bueno, debía tener una... lo que os decía de aquí es que en realidad esto es como un conjunto de pilas, un conjunto de pilas, pero pilas muchísimo más potentes que lo que son las pilas estas que nosotros tenemos de 3 voltios. En vez de tener 3 voltios, pues van a tener millones de voltios. Millones de voltios. Pero al final es campo eléctrico exactamente igual, un campo de potencial eléctrico igual que las pilas que podéis usar en cualquiera de vuestros aparatos electrónicos. Bien. Pues entonces, esto es lo que a nosotros nos interesa. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros conocemos, gracias a los aceleradores de partículas, conocemos muy bien... Gracias a los aceleradores de partículas conocemos muy bien cuál es el contenido del universo, cuál es el contenido más elemental del universo. Y no voy a entrar en ello porque lo que quiero es hablar más de los proyectos futuros. Pero sabemos que la materia está constituida esencialmente de electrones y otras partículas parecidas, como el muón, el tau y los neutrinos, y de los quarks, el U y el D, que están en el núcleo de los átomos, y otros quarks. Tenemos 6 quarks, 6 partículas parecidas al electrón, tenemos el fotón y otras partículas que son las causantes de cómo actúan, cómo interactúan entre sí las partículas elementales, que son lo que se llaman fuerzas, y luego tenemos la partícula de Higgs, que es una partícula que se deriva de lo que se llama el campo de Higgs, que es el que hace que las partículas tengan masa. Entonces tenemos todo. Y aquí está contenido todo lo que hace falta para explicar el universo de materia conocida. Y esto es la forma de plantearlo, la forma matemática de plantearlo es lo que se llama el modelo estándar de la física de partículas. Bien, es un modelo que funciona muy bien, tenemos todos los ingredientes, el último ingrediente que faltaba por descubrir es el bosón de Higgs, que se descubrió, iba a decir hace poco, pero ya hace 12 años, es que el tiempo corre. Se descubrió el bosón de Higgs y, bueno, pues tenemos todo el contenido del universo. Pero resulta que es que en el contenido del universo sabemos, por otros motivos, esencialmente por motivos de astrofísica, que solamente es una parte pequeñita, es una parte muy pequeñita de toda la energía del universo. La energía del universo, solamente el 4 o el 5% de ella es esto que conocemos aquí. O sea, lo que llamamos los átomos, los núcleos, toda nuestra materia, nuestra propia materia, nosotros mismos, toda la materia que queréis entender, esta mesa, o los rayos, o los agujeros negros, todo lo que es materia del universo es un 5% del universo, nada más. Y aquí tenéis la composición de cada una de las partes del universo. Entonces, el resto es un 26% es lo que llamamos materia oscura, que no sabemos lo que es, pero sí que sabemos que funciona respecto de la gravitación, respecto de la atracción entre masas de la gravitación, funciona igual que la materia nuestra, que está de aquí, pero no sabemos de qué está hecha, pero es importante porque el movimiento de las galaxias y, en fin, digamos, los resultados
que la gente de astrofísica ha sido capaz de determinar implica que el universo está constituido de un 26% de materia desconocida que llamamos materia oscura. Y luego todavía hay otro 70% que todavía es más complicado, que se llama energía oscura y que es el causante de que el universo se está expandiendo, pero no solo se está expandiendo de forma acelerada. O sea, se va expandiendo cada vez más, con más velocidad. No sabemos, no tenemos ni idea de lo que es y por lo tanto el modelo estándar será muy bueno y muy bonito para explicar la materia de aquí, pero hay que romperlo. Porque no sabemos la mayor parte de él. Y además hay otra cosa que es lo que se llama la antimateria, que sabíamos que en el origen del universo había tanta materia como antimateria. Antimateria, para cualquier partícula de las que conocemos, si le cambiamos sus cargas de signo, tenemos la antimateria. Bueno, pues esto sabíamos que existía en el origen del universo, tanta materia como antimateria, pero ahora mismo lo que vemos son galaxias, cúmulos de galaxias, etcétera, etcétera, pero no vemos antigalaxias, ni antiplanetas, no vemos nada de eso, ¿no? Entonces, sabemos producir la antimateria, y la gente del hospital lo sabe muy bien. El PET, por ejemplo, es antimateria. Y si os coméis un plátano, coméis antimateria y producís antimateria. Pero la antimateria realmente no existe a nivel global en el universo y no sabemos por qué. ¿Qué es lo que ha pasado? Desapareció desde el origen. O sea que hay muchos defectos del modelo estándar. Lo cual quiere decir que el modelo estándar es una buena teoría para describir la materia ordinaria del universo, pero no es una buena teoría para describir el universo. Hay que romper el modelo estándar y hay que buscar dónde romperlo. ¿Cuáles son los fallos del modelo estándar? No lo sabemos. Y de eso se tratan los nuevos proyectos. Necesitamos pistas. ¿Por dónde falla el modelo estándar? Hasta ahora, todos los resultados que tenemos del modelo estándar, que se creó en los años 60, desde 1960 hasta ahora, se han pasado 60 años, realmente hay muy pocas variaciones del modelo estándar que no están claras, pero ninguna que sea clara en cuánto debe fallar. Solo sabemos que tiene que fallar, pero no sabemos dónde. Entonces, hacen falta pistas, hacen falta buscar agujeros del modelo estándar y para ello, pues la idea es construir factorías. Y en este caso lo que se ha determinado por la mayor parte de los países en el mundo es construir lo que se llaman factorías de Higgs, de bosones de Higgs. El bosón de Higgs lo hemos descubierto y ahora mismo cuando lo descubrimos teníamos pues nada, unas pocas docenas de Higgs. Ahora ya tenemos miles, pero todavía son muy insuficientes, queremos millones de Higgs para poder estudiarlo muy a fondo. Y estudiando muy a fondo el Higgs podremos a lo mejor tener pistas, o no, pero pudiera ser que tengamos pistas de por dónde falla el modelo estándar. Pues esta es un poquito la idea. Y entonces, ahora hay una carrera a nivel mundial de nuevos proyectos precisamente para determinar o para crear o proponer nuevas factorías de Higgs. Y hay, tanto en Europa, y hablaré sobre todo de un poquito de este acelerador, en Japón, bueno, en Asia está Japón, el International Linear Collider, del que hablaré un poquito más porque es el más avanzado técnicamente ahora mismo. Está en China, hay otro colisionador posible, y en Estados Unidos también tienen algunos proyectos de acelerador. Es decir, existen en torno a 5 proyectos importantes a nivel mundial. El hecho de que estos proyectos estén definidos o asignados de alguna forma a determinados países no es porque sean de estos países. O sea, van a ser en cualquier caso, sea el que sea, si se hace, va a ser un proyecto mundial. Todo el mundo va a participar. Lo que pasa es que si se hace el ILC se hará en Japón seguramente, si se hace el Future Circular Collider se hará entre Francia y Suiza, pero participará todo el mundo. Bien, son proyectos futuros. Hay un futuro que ya está aprobado y que ya está en marcha, que es el mismo acelerador que existe actualmente en el CERN, que
conoceréis, que es el Large Hadron Collider, es un gran colisionador de 27 kilómetros de circunferencia que lo que hace es hacer chocar protones contra protones o iones de otras, por ejemplo, iones de carbono, iones incluso de plomo contra plomo. Bueno, pues el LHC está en marcha, y es en el que estamos trabajando y desde hace ya varios años, y está aprobado ya lo que se llama el LHC a alta luminosidad. Alta luminosidad porque lo que va a hacer es multiplicar en un factor 10, más o menos, entre 5 y 10, la cantidad de sucesos interesantes con el que podemos analizar. Es decir, va a mejorar en un factor 5 o en un factor 10 la luminosidad integrada. Además, va a tener un mejor control de seguridad, va a utilizar nuevas tecnologías para los imanes que está utilizando actualmente, para los haces, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es una factoría de Higgs. Esto es el mismo propósito del LHC, pero para hacerlo más fino, y con lo cual, al hacerlo con muchos más sucesos, con muchas más estadísticas, se podrán conseguir datos más precisos en la dirección que intentamos ver de por dónde el modelo estándar falla. Incluso, con un poco de suerte, pues a lo mejor hay nuevos descubrimientos, pero es difícil. Hay un plan que no voy a, simplemente lo tengo aquí destacado, que va pues desde el 2011, tal, hubo el RAN 1, ahora estamos en el RAN 2, perdón. Aquí estamos. Estamos en lo que llamamos RAN 2. Ahora estamos ya, enseguida vamos a empezar estamos en el RAN 3, perdón, y luego va a haber una parada de unos 3 años o algo así, entre el 26 y el 29 aproximadamente, en que se va a mejorar precisamente el LHC, precisamente para crear lo que llamamos el LHC a alta luminosidad. Eso está aprobado, eso en principio, salvo que se desapruebe, eso se aprobará, y a partir de ahí, del año 29 en adelante, pues durante unos 10 años o algo así, estará funcionando y se producirá 10 veces más de física de la que se ha producido hasta el momento. Proyecto muy importante, es impresionante, pero no deja de ser una mejora de lo que ya existe. Y en cualquier caso, no es una factoría de Higgs, no va a producir, aunque produzca 10 veces más Higgs, no va a producir millones de Higgs, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces, hace falta algo después del LHC alta luminosidad. Y este algo, ¿por qué un nuevo acelerador? Bueno, como he dicho, el modelo estándar es una teoría efectiva, es decir, una teoría que funciona bien para explicar la materia ordinaria, pero no es una teoría completa, no explica toda la materia del universo. Es muy robusto, porque no se han observado fallos, pero no explica, por ejemplo, pues la materia oscura, ni explica la inexistencia global de antimateria, ni la energía oscura, muchas cosas no explica. Y el LHC, aunque sea a alta luminosidad, no va a tener suficiente precisión para descartar muchos de los modelos que existen, modelos teóricos, de cómo es la materia oscura o cómo es la antimateria, cómo funciona la antimateria, o estos problemas que acabo de decir que no hemos sido capaces de determinar todavía. Para ello se necesitan aceleradores de física de mucha precisión, no tanto aceleradores de descubrimiento, como es el caso del LHC esencialmente, sino aceleradores de mucha precisión. Y por ello son las factorías de Higgs. ¿Y por qué necesitamos la precisión? ¿La precisión es un factor de descubrimiento? Sí, la experiencia del pasado, la experiencia del pasado en física o en ciencia, pues aquí tengo 3 ejemplos que los he sacado de una charla de un físico que dio una conferencia hace poquito, en febrero, en el CERN, y puso 3 ejemplos que están muy bien. La relatividad general de Einstein, que es la teoría de la gravitación actual, la teoría del espacio-tiempo, cómo es el espacio-tiempo y cómo funciona la gravitación, es lo que se llama la relatividad general de Einstein. Einstein hizo esta teoría tan importante gracias a la observación del perihelio de mercurio, que no respondía a la mecánica newtoniana de la época. O sea, un cálculo de precisión dio lugar a un gran paradigma en la física. La trayectoria de Urano
tampoco respondía a las características, en este caso ya incluso aunque metiésemos relatividad general, y gracias a ello se pudo descubrir un nuevo planeta, que es el planeta Neptuno. También física de precisión que dio lugar a un gran descubrimiento. Y las medidas de precisión en el acelerador anterior al LHC, que era el LEP, y en el acelerador de Chicago, las medidas de precisión en LEP y en Tevatron ya predecían con mucha precisión, muy bien, cuál era la masa del quark más pesado, que es el quark top, y cuál era la masa posible del bosón de Higgs. O sea que en realidad cuando se descubrió el bosón de Higgs no fue tan sorprendente su masa porque ya estaba predicho por estas medidas de precisión. O sea que las medidas de precisión pueden dar, aunque no den directamente descubrimiento, pueden dar muchas pistas, pueden dar ideas muy importantes para grandes descubrimientos. Y aquí tenéis 3 ejemplos muy característicos. ¿Por qué el bosón de Higgs? Bueno, el bosón de Higgs es una partícula muy especial. De todas las partículas que he mostrado anteriormente, es una partícula muy especial. Bueno, primero es el único bosón escalar sin spin. Esto es una cuestión técnica que para los físicos tiene mucha importancia, pero yo entiendo que esto os puede resultar... Bueno, ¿y qué más da? Bueno, pues no da tanto. Por ejemplo, por deciros algo, que el universo se esté expandiendo de forma acelerada, es decir, la energía oscura del universo, si hay alguna partícula causante de ello que produzca esto, es precisamente un bosón escalar. No puede ser de otro tipo de partículas. Entonces, bueno, pues a lo mejor el Higgs está relacionado también con ello, no lo sabemos. Pero otra cosa muy importante es que está muy relacionado con lo que se llama la estructura del vacío del espacio-tiempo. ¿Qué es eso del vacío del espacio-tiempo? Cuando nosotros hablamos en el universo y decimos cuál es el estado más bajo de energía del universo, es decir, cuál es el estado fundamental, decimos que es el vacío. Y claro, y cuando hablamos del vacío del universo, que es el estado más bajo, el estado fundamental de energía, por lo tanto, el estado, cuando en principio el universo está estable, no es algo vacío, no es la nada, no, que va, está muy lleno de cosas, está muy lleno de campos. Y ese estado fundamental del universo, precisamente, entre otras cosas, está lleno del campo de Higgs. En la excitación del vacío del universo, la excitación del campo de Higgs es lo que produce los bosones de Higgs. Pero el universo tiene una energía intrínseca, que en su estado fundamental, que es muy importante. Por lo tanto, el estado vacío no quiere decir nada, quiere decir estado fundamental. Y el Higgs está muy relacionado con la estructura del vacío. Por lo tanto, entendiendo el Higgs con precisión, entendiendo sus propiedades con precisión, también vamos a entender mucho mejor cómo es el estado fundamental del universo. El Higgs se acopla quiere decir que se relaciona y de hecho se desintegra en otro tipo de partículas de muchas formas distintas mediante lo que se llaman los acoplamientos a estas otras partículas. Y los acoplamientos a esas partículas nosotros tenemos idea de cuánto valen, pero no sabemos muy bien. Sabemos que la masa de esas partículas es proporcional a ese acoplamiento, pero no sabemos los resultados con detalle. El modelo estándar sí que nos fija unos valores y otros modelos que no son modelos estándar, pero que podrían ser modelos buenos para el universo, nos fijan otros valores. Y tenemos que ser capaces de distinguir entre unos y otros. Eso solo se puede conseguir si tenemos precisión suficiente para medir estos acoplamientos. Y eso está relacionado con cosas muy importantes. Está relacionado con la vida media de las estrellas. Si los acoplamientos son mayores o menores, la vida media de las estrellas puede ser mayor o menor. Está relacionado con el tamaño de los átomos. Los átomos tienen el tamaño que tienen precisamente por esos acoplamientos, y si no lo tuvieran, pues entre otras cosas, a lo mejor nosotros no viviríamos, porque nuestros átomos serían distintos. Está relacionado con la estabilidad del núcleo de los átomos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es muy importante determinarlo con mucha precisión. El propio Higgs se acopla a sí mismo, ¿no? O sea, es capaz de acoplarse a sí mismo, tiene autoacoplamiento. Y eso, el autoacoplamiento define una cuestión, que es una cuestión técnica, pero que es sencilla, y es que sencilla de explicar de forma rápida. Y es que el modelo estándar, nosotros sabemos que el modelo estándar funciona bien para las energías presentes y funciona bien para las energías de los aceleradores en los que estamos trabajando. Pero si seguimos yendo más cerca y más cerca del origen del universo, es decir, más cerca y más cerca del Big Bang, que quiere decir mayor y mayor y mayor y mayor energía,
en algún momento sabemos que el modelo estándar se romperá y dejará de ser bueno. Es bueno para energías, vamos a decirle pequeñas, entre comillas, pero no para energías muy próximas al Big Bang. Entonces, el GIS está muy relacionado, de hecho su acoplamiento está muy relacionado precisamente con cuál es la escala de energía a la cual esto va a ocurrir. Bien, y luego también puede dar indicios importantes de lo que decía antes, de por qué no existe antimateria en el universo. Y entonces, eso también es interesante. Y luego puede ser un portal de descubrimiento de materia oscura, que en principio hay muchos modelos que le ponen la materia oscura muy relacionada con el propio GIS. Por lo tanto, es muy interesante lo que se pueda conseguir precisamente con las factorías de GIS. ¿Cuál es el futuro de las factorías de GIS? Bueno, pues tenemos dos tipos de aceleradores que podemos utilizar. O bien circulares o bien lineales, es decir, un acelerador circular o un acelerador lineal. Cada uno tiene sus ventajas o sus inconvenientes. Y también puede ser un acelerador de partículas ligeras, como son los electrones y sus antipartículas, los positrones, es decir, un acelerador electrón-positrón, o aceleradores como el LHC de hadrones, por ejemplo, protón-protón. Entonces, ¿qué ventajas y qué inconvenientes tienen cada uno de ellos? Bueno, en los circulares, pues las partículas dan vueltas alrededor del acelerador y se van acelerando, en cada vuelta se van acelerando cada vez más hasta que lo que queramos. En principio, eso es una ventaja, porque en los lineales pues solo se acelera una vez, porque claro, si es lineal, metemos la partícula, entra por un lado, sale por el otro y se acabó. Hay que meter otra partícula. Bueno. Entonces, estos los aceleramos cada vez, con cada vuelta más y más. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que cuando una partícula cargada, como son estas partículas, se aceleran en un acelerador circular, es decir, se curvan, pierden energía. Aunque ganen, ellas emiten energía, emiten una cantidad de energía. Y esa energía que emiten es proporcional a la cuarta potencia de la energía. Es decir, si yo le doy el doble de energía, pierde 16 veces más de energía. Si le doy 3 veces más de energía, pierde 81 veces más de energía. O sea, que llega un momento en que, por mucho que le meta de energía, va a perder más de lo que va a ganar. Con lo cual, está limitado. Tenemos un límite de energía máxima posible. Y además depende también de la masa. De modo y manera que, por ejemplo, los electrones pierden energía muchísimo más veces, esto es 10 a la 13, o sea, 10 billones de veces más proporcionalmente que los protones. Por lo tanto, si yo utilizo un acelerador circular, para protones está bien, pero para electrones va a perder mucha energía en general. ¿Qué puedo hacer? Pues que se curve poquito. Si se curve poquito, pues es hacer un acelerador circular, pero más grande. Entonces la curvatura es más pequeña, y como la curvatura es más pequeña, pues pierde menos. Entonces la idea del futuro, de las futuras factorías de GIS circulares, es hacer aceleradores con un radio muy grande. En los lineales se acelera una sola vez, pero no se pierde energía. O sea, tiene una ventaja, pero claro, también tiene ese inconveniente. Y en cuanto que sean electrón-positrón o que sean protón-protón, pues la ventaja del electrón-positrón es que el electrón y el positrón, toda la energía del electrón y toda la energía del positrón, que son partículas elementales, toda la energía se convierte en nuevas partículas. Todo lo que aparece ahí es fruto de la colisión. Es muy limpio. Sin embargo, en una colisión protón-protón, en realidad un protón está constituido de quarks. Y cuando choca un protón contra otro protón, no choca todo el protón contra todo el protón, choca algún quark con otro quark o algún quark con un gluón, partículas internas del núcleo. Entonces, es mucho más sucio. Lo que ocurre es la colisión entre dos quarks, por ejemplo, y luego el resto, que también da muchas partículas, da mucho ruido. Con lo cual, estos son mucho más limpios y para hacer medidas de precisión, que es lo que pretendemos, nos interesa que sean aceleradores electrón-positrón, circulares o lineales. Y ahora tenemos varias... bueno, aquí estaba la transparencia que os quería haber dicho antes, bueno, está aquí. Ahora tenemos que ver
qué proyectos existen, ¿no? Actualmente. Bueno, aquí hay unos numeritos que conviene verlos. Es una batería típica, por ejemplo, de 1 voltio, pero en realidad las unidades que nosotros manejamos son el megaelectronvoltio, que es 1 millón, o el gigaelectronvoltio, que son 1000 millones, o el teraelectronvoltio, que es 1 billón. Para que os hagáis una idea, el LHC lo que hace es acelerar los protones hasta energías de 14 teraelectronvoltios. Muchísimo más potente, pero no deja de ser algo parecido. Bueno, de las 5 opciones o proyectos futuros que existen, el más avanzado técnicamente, solamente técnicamente, es el colisionador lineal internacional, International Linear Collider, ILC. Muy rápidamente, muy a grosso modo, es un acelerador lineal. Bueno, en realidad son 2 aceleradores lineales, uno para electrones y otro para positrones. Uno es para los electrones y otro para los positrones. Y esto es lo que van a hacer es, aquí en este punto, chocar. Bla, bla, bla. Está constituido de cavidades de aceleración, que son cavidades que utilizan superconducción y que son capaces de acelerar por cada metro. Le da un voltaje de aceleración de 31,5 a 35 millones de voltios. Está constituido por unas 17, bueno, estará constituido, si es que se aprueba, por unas 17.000 cavidades, y eso durante un recorrido de aproximadamente de, no sé si está puesto ahí, está puesto ahí, 31 kilómetros aproximadamente. Fijaros que el LHC tiene 27 kilómetros de circunferencia. Estoy hablando de un acelerador lineal de 31 kilómetros. Bueno, con una serie de aspectos técnicos que no entraré en ello. Esencialmente son cavidades de este estilo, con 9 o con 8, son 9, 8 o 9, bueno, no sé, he hecho 8 o 9 empujoncitos cada una de ellas, pero tengo 17.000 de ellas. En cada una de ellas pues tenemos en cada metro esta velocidad. Esta tecnología es una tecnología que está ya muy probada, demostrada, y funciona, y sabemos que funciona, y además es la misma tecnología que se utiliza en una gran factoría que se llama Tesla en Hamburgo, que es un gran láser gigante para producir, esencialmente para producir lo que se llama radiación sincrotrón, que tiene mucho interés en prácticamente todas las ramas de la física y de la ciencia. Bueno, pues es una tecnología que ya se ha probado y que está funcionando, de hecho. Por lo tanto, en ese sentido está bien. Es algo realmente que es casi ciencia ficción, porque fijaros, no es que aceleremos un electrón contra un positrón, aceleramos 1.300 paquetes y cada paquete tiene 10 a la 10, es decir, 10 a la 10 son 10.000 millones de positrones, o 10.000 millones de electrones. Todos en un paquetito. ¿Cómo de grande el paquetito? Pues el paquetito tiene nanómetros, y unas décimas de milímetro. Ahí está todo empaquetado, todos esos haces. Conseguir estas dimensiones con toda la inestabilidad que supone de interacción eléctrica entre los propios electrones y positrones en su recorrido, pues es muy complicado, pero bueno, se ha conseguido. Va a conseguir energías del orden de 250 miles de millones de electronvoltios, que son extensibles hasta un TeV. Bueno, tiene una luminosidad muy interesante. Simplemente para que os hagáis una idea, puede producir del orden de entre medio millón y 1 millón de partículas de Higgs, de bosones de Higgs, en 4 años. Los haces pueden estar polarizados, es un factor que puede ser interesante porque permite hacer estudios de física que en los circulares que generalmente no están polarizados no se puede hacer. El consumo inicial es grande, pero no es descabellado en comparación con lo que existe ya en el LHC. Es del orden de 111 megavatios, el consumo, es decir, la potencia que tiene este sistema. Eso va a significar que nos vamos a los teravatios hora por año aproximadamente. Unos 300, y si lo ampliamos a un T, pues todavía se multiplica por un factor 3 casi. Y el coste aproximado, que puede parecer muy caro, pero es más del orden, es menor que el LHC actual, es del orden de unos 6.500 millones de dólares.
millones no son dólares, es de unidades que en unos casos hablan de francos suizos, en otros casos hablan de euros, en otros casos hablan de dólares. Vamos a poner una, porque claro, todo depende mucho de cómo cambien la moneda, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? He dicho que técnicamente está demostrado, pero ha habido una serie de pasos y los pasos son los siguientes. Se aprobó en 2005, bueno, ya previamente ya se habían hecho muchos estudios. En el año 2005 se aprobó por el International Technology Recommendation Panel, que estaba dirigido entonces por una persona que ha conseguido el premio Nobel por algo que no tiene absolutamente nada que ver con esto, pues, que es por las ondas gravitacionales, Barry Barish, pero era el director de este proyecto. La Asociación de Física de Altas Energías de Japón, falta aquí el Japón, mostró su interés en albergarlo en 2013. La Estrategia Europea de Física de Partículas en el año 2013 y actualmente en el año 2020, pues mostraron el interés del proyecto y dijeron, de hecho, perdón, vaya, paso todo, o sea, y dijeron, bueno, esto, fijaros, es de gran interés por parte de Japón a nivel mundial, pero la estrategia europea pues decía, bueno, si se hace a tiempo y es compatible con lo que se está haciendo actualmente en Europa, pues nosotros entraremos ahí también, como Europa, entraremos en este proyecto. Hay un comité internacional de aceleradores futuros a nivel mundial que se llama ICFA, no IFCA, ICFA, es que a veces nos confunden. Se creó en agosto de 2020, creó lo que se llama el International Development Team, que es un consorcio internacional con dinero realmente del gobierno de Japón para avanzar precisamente en el desarrollo del proyecto. Y actualmente existen convenios entre este International Development Team, el IDT, y varios estados, en particular en España. En España y sobre todo en Valencia y en Madrid, el IFIC de Valencia, el CIEMAT de Madrid, colaboran fundamentalmente en el desarrollo del acelerador para avanzar en esto de aquí. Bueno, esencialmente todos los estudios, bueno, estos serían los túneles, esta sería la parte por donde iría el acelerador y donde se colocarían los detectores, y esto es la parte, digamos, de toda la infraestructura de criogenia, electricidad, potencia, etcétera, etcétera. Serían como dos túneles separados por una pared, un shielding. Se han hecho los estudios electromagnéticos, se han hecho todos los estudios de prospectivos geológicos relacionados con terremotos, son sísmicos. Lógicamente, estamos hablando de construirlo en esta región del norte de Japón, que por cierto es muy cerquita a Fukushima. Todo el mundo conoce Fukushima, donde hubo ese gran maremoto. Bueno, pues todo está calculado para soportar precisamente todos esos problemas geológicos. Y bueno, se ha estudiado todos los aspectos geológicos del terreno, etcétera, etcétera, donde se construiría. Todo eso está estudiado y desarrollado. Lo que no está es aprobado todavía por parte del gobierno japonés ni por los gobiernos mundiales. Incluso se ha estudiado toda la infraestructura de la zona donde se construiría y donde se desarrollaría, bueno, pues toda la parte social, oficinas, técnica, etcétera, etcétera, del proyecto. Y este proyecto pues se hace estudiando sobre todo, fundamentalmente, todas las variables de entorno, de ambiente, etcétera, etcétera. De hecho, en esto los japoneses son grandes especialistas, porque yo lo que conozco de Japón, que es donde he ido muchas veces, que es donde están los grandes aceleradores de partículas, es una ciudad que se llama Tsukuba, a unos 50 kilómetros de Tokio, y esa ciudad, que tiene unos 300.000 habitantes, se construyó en los años 60, y es una ciudad totalmente tecnológica. O sea, los 300.000 habitantes prácticamente son científicos, ingenieros, geólogos, etcétera, que están allí y tienen absolutamente toda la infraestructura, y lo único que hay de antiguo en Tsukuba es un antiguo templo japonés, que los hay por todas partes, y algunas casitas antiguas. Muy, muy interesante. Y entonces, pues la idea eso sería construir una ciudad entera, con todas sus infraestructuras para los
probablemente habría 10.000 o más científicos e ingenieros que irían ahí. Bueno, lógicamente el acelerador no es todo. El acelerador es el acelerador, la máquina, pero luego donde se van a producir las colisiones hay que poner enormes y grandísimos detectores. Aquí tenéis un esquema de un detector en el cual nosotros hemos participado, sobre todo precisamente en esta parte de aquí, que es la parte más interna del detector, pero que no voy a entrar en él porque esto sería toda la parte técnica. Lo que sí que es importante es que son grupos internacionales. En este caso, para el detector hay 65 grupos de hasta de 30 países de todo el mundo, España incluido. Bien, el otro gran proyecto, y en este voy a ir más rápido porque realmente este es un proyecto mucho más nuevo. Lo que pasa es que es el proyecto europeo. Es un proyecto muy importante porque es el proyecto del CER. El proyecto del CER es lo que se llama el Future Circular Collider. Es un proyecto de acelerador circular en este caso. No es lineal. Si este es el LHC, el proyecto que se está proponiendo es este de aquí. Como veis, muchísimo más grande que el LHC. Para que tenga poca curvatura y se pierda no demasiada energía por radiación. Tiene dos etapas. La primera etapa sería electrón-positrón, y la idea es no solamente hacer física del Higgs, sino hacer física de otras partículas elementales, como son los bosones Z, W, el quark-top, etcétera. Pero es una factoría de Higgs de alta precisión. Incluso la precisión que se alcanza es del mismo orden, similar a la del ILC, pero es un poquito mejor. Y luego tendría una segunda etapa, que eso sí que tiene también mucho interés, pero que sería parecido al LHC, pero mucho más potente. En vez de tener 14 teraelectronvoltios, pues tendrá del orden de 100 teraelectronvoltios. Es decir, es multiplicar por un factor 10 la energía también. Bueno, 7 veces. Estas son las dos etapas. ¿Cuáles son el estatus del Future Circular Collider? Bueno, el estudio conceptual se hizo en el año 2014 y en el 2018 se hizo el primer informe técnico que se presentó a las autoridades científicas mundiales de sus posibilidades. Entonces se acordó que se realizasen estudios de viabilidad en todos los sentidos, estudios de sostenibilidad, las posibilidades técnicas del proyecto, los estudios geológicos, bueno, todo lo que está aquí. Toda la geología, la tecnología de los aceleradores, detectores y computación necesarias, toda la parte de gestión administrativa, por ejemplo, la gestión administrativa con los distintos pueblos y ciudades que están donde se hace el detector, los estudios de impacto ambiental y el coste financiero, etcétera. Todo esto se tenía que hacer entre el 2021 y el 2025. Hace un mes, en febrero del 2024, se ha presentado lo que se llama el MIDTER, o sea, lo que hasta ahora se ha conseguido hacer. Lo que se ha conseguido hacer hasta ahora está expresado, pero digamos que a nivel de la comunidad de altas energías lo conocemos y tenemos ese informe, pero no es algo que sea público y que se pueda dar. Lo único que sí que se puede decir es que efectivamente las cosas van bien y están animados a que realmente los estudios de viabilidad sean positivos, pero eso se sabrá a finales del año 2025. A finales del 2025 se sabrá. Sí. En caso de que esto sea positivo, el Consejo del CER es el CER está constituido de ahora mismo creo que ya son 27 países y cada uno tiene sus delegaciones. Entonces, el Consejo Político del CER, científico y político del CER, es el que aprueba los proyectos que se hagan en el CER. Pues en el año 2028 podría aprobar, si es que todo funciona bien, podría aprobar el proyecto y entonces la construcción, se empezaría la construcción por los túneles de 100 kilómetros, se comenzaría en el año 2030, se finalizaría en unos 7-8 años y bueno, prácticamente estaría ya todo preparado para que la primera fase del FCC empezase a funcionar a partir del 2045 hasta el 2048 más o menos. Y luego ya se continuaría con la instalación de la nueva etapa, que es más complicada, que es la FCC-HH, y esto significaría que se empezaría a funcionar en el año 2070, si todo se aprueba. La finalización del LHC aproximadamente coincide con el comienzo de hecho está pensado
el CER dentro de su estrategia está pensado para que el FCC, si se aprueba, empiece a funcionar justamente cuando termine el LHC. El informe intermedio, entonces, ha sido presentado y aprobado. Se ha hecho el estudio preliminar. Será un túnel de 91 kilómetros, aquí, que cubre parte de Suiza y de Francia. Tendría 8 puntos de acceso al túnel. El túnel está en profundidades, lo tenéis aquí. Hay en profundidades entre 40 y 500 metros de profundidad, dependiendo de que si la zona sea una zona montañosa o no sea montañosa. Esencialmente es una estructura de molasa, o sea que es algunas zonas de caliza, y lo mismo están estudiados o se pretende estudiar y terminar de estudiar en este estudio de viabilidad las posibilidades de que se pueda realizar el túnel de esa forma. Tendrá 8 puntos de acceso, está todos los estudios también de infraestructuras de carreteras, de electricidad, de reducción de consumo, de medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y el coste aproximado del FCC en su primera fase, el FCC incluido el túnel, sería del orden de unos 12.000 millones de euros. El túnel son ya 5.000 millones de euros, solamente el túnel. Bueno, pues ya actualmente existen 150 instituciones de 34 países, entre ellos España, en que están, digamos que están trabajando en ello y que están interesados en el FCC. Y aquí tenéis un poquito los números de lo que sería capaz de producir, del orden de unos 1.500 GIS, pero por día. O sea que vamos a hablar ya de 10 millones de GIS o algo así. Y luego incluso pues también el Quartop también produciría del mismo orden, es muy importante también, pero también sería capaz de producir muchísimos más todavía bosones Z y bosones W, que son los bosones muy importantes en lo que se llama interacción nuclear débil, que es de alguna forma la interacción que da lugar a que las estrellas brillen, por ejemplo. Bueno, pues esto está así aprobado y en principio está. Hay otros, y ya voy a acabar con esto, hay otros 3 proyectos, de los cuales no voy a hablar, pero uno es un acelerador lineal de aproximadamente unos 50 kilómetros, construido en el CER también, muy cerquita del CER, muy cerquita del lago, este es el lago Lehmann, que sería un acelerador circular con una tecnología diferente a la del ILC, pero parecido. Sería capaz de llegar a mayor energía, hasta unos 3 T. Bueno, esencialmente la tecnología es que, digamos que tiene como 2 haces, uno de ellos muy intenso, y lo que hacemos es acelerar poquito, pero de forma muy intensa, y toda la energía de los haces, de las partículas aceleradas se transmite al otro acelerador, que es el acelerador principal, se transmite, y entonces ahí es donde aceleramos, con esa energía aceleramos electrones y positrones. Y se pueden conseguir aceleraciones del orden de unos 100 y pico electronvoltios por metro. Bueno, pues este es un proyecto. Luego hay otro proyecto, bueno, que aquí no le tengo puesto, que es en Estados Unidos, pero eso es justamente acaba de empezar, que es un acelerador lineal, pero con otra tecnología distinta, con una superconductividad a alta temperatura, que quiere decir a la temperatura del nitrógeno líquido en vez de la temperatura de 2 Kelvin del helio. Y luego está este otro proyecto que es muy parecido al FCC. De hecho tiene las mismas dimensiones y características muy similares, algo menos algo peores, desde el punto de vista técnico, que se construiría de hacerlo en China. Y la gran ventaja de China es que China es capaz de construirlo con su propio dinero, sin necesidad de que le ayude ningún otro. Entonces, si alguien tiene a mí me gustaría que sea el ILC o que sea el FCC, pero si tuviese que apostar ahora mismo, a lo mejor el más probable es el acelerador chino. Y nada más, pues ya ahí tenéis. Si queréis hacerme preguntas. No, me siento así. Bueno, realmente apasionante. Muchísimas gracias, profesor, por esta magnífica conferencia. Y lo siento por usted porque no le vamos a jubilar nunca, así que
Ahora, como siempre en el Ateneo, la palabra la tienen ustedes. Queremos tantos kits por lo que he dicho, porque necesitamos hacer medidas de precisión. Entonces, la medida de precisión es medir un parámetro determinado, lo que sea. Por ejemplo, cuál es la probabilidad de que un GIS se desintegre en, yo qué sé, en un electrón positron, o en 2 fotones, o en lo que sea. Esa probabilidad yo la puedo medir ahora mismo con los datos que tengo en el LHC, y la puedo medir y digo, la probabilidad es, voy a poner un número arbitrario, 40 más menos 2. Pero es que el 40 más menos 2, ese error que tengo es insuficiente para poder eliminar algunos modelos teóricos del universo que quiero saber si son buenos o son malos. Necesito no más menos 2, necesito más menos 0,2. Para ello, si quiero reducir en 10 veces la precisión, necesito 100 veces más de sucesos. Por lo tanto, no me bastan unos pocos miles, necesito cientos de miles, millones de GISes, simplemente para conseguir mayor precisión. Y luego, además, al tener mucha mayor estadística, pues también puede ser que pero eso ya depende de la naturaleza. Puede haber descubrimientos que no los hemos podido conseguir porque no teníamos suficiente estadística. A lo mejor los teníamos, pero no los hemos visto. Bueno, vamos a ver. No, el universo nunca vamos a crear, lo que vamos... No, pero lo único que podemos hacer es entender mejor el universo en el que estamos. Nada más, eso es lo único que podemos hacer. De precisión son tan importantes que a veces nos llevan a resultados realmente sorprendentes. Yo recuerdo, no me acuerdo del tiempo, pero hace 2 o 3 años participaste en un consorcio que midió con gran precisión la masa del bosón W. Se dijo entonces que se alejaba tanto de lo esperado que incluso podía poner en cuestión el propio modelo estándar. No sé cómo está la situación en este momento, es lo que te pregunto. Y la segunda cuestión, ya es más de curiosidad que otra cosa, es sobre la materia oscura. No sabemos si existe o no, pero supongamos que descubrimos una galaxia lejana y solitaria. ¿Cómo sabemos si es materia o antimateria si la luz que nos llega es prácticamente la misma? A ver, bueno, vamos a ver. Respecto de lo primero, la situación de esa discrepancia enorme, 7 sigmas, es una probabilidad absolutamente ínfima de que el modelo estándar pueda explicarlo, la masa del W. Eso sigue igual, porque está a la espera de que otro experimento con suficiente precisión la mida y o confirme o no confirme esta soya. De momento, los experimentos del LHC se está trabajando en ello, pero todavía no tiene suficiente estadística precisamente para poder eliminar o no. Es posible que en los próximos años, a lo mejor con los últimos resultados del LHC se pueda decir si lo de el tevatron tenía sentido o no tenía sentido. Hoy por hoy, los resultados del LHC son insuficientemente precisos y compatibles, dentro de lo que llamamos nosotros compatibles, con el resultado del tevatron. Entonces, hay que esperar. En una factoría de estas posiblemente se podría ver enseguida, pero que no hace falta construir la factoría. Eso es una cosa. Lo otro, vamos a ver, no hay que confundir materia oscura con antimateria. Son dos cosas completamente diferentes. La materia oscura es un tipo de materia que desconocemos absolutamente lo que es, no sabemos de qué está formado. Sabemos que existe, o pensamos que sí, que sabemos que existe en nuestra propia galaxia. O sea, nosotros estamos rodeados de materia oscura. Lo que pasa es que no sabemos lo que es. La antimateria es como la materia, pero con las cargas cambiadas de signo, no solamente la carga eléctrica, sino también la carga causante de la interacción nuclear fuerte, también la carga causante de la interacción nuclear débil, o sea, todas las cargas, lo que llamamos cargas cambiadas de signo. Esa existe, la antimateria existe,
y la podemos producir y la utilizamos. Ya digo, por ejemplo, el PET pues es un positron emission tomography. Positron está hecho emite positrones. Realmente lo que nosotros le mandamos o ingerimos cuando nos hacen un PET es porque emite positrones. Los positrones se aniquilan con el electrón y dan 2 fotones que son los que detectamos. Y así hacemos un PET. Bueno, pues entonces eso existe, pero no hemos observado. Hay algunos experimentos que han intentado buscar antimateria a escala global, es decir, una antigalaxia, vamos a llamarle así, de antimateria. Pero hoy por hoy no hay ningún resultado. Que si se descubre, estupendo. Hay un experimento que está colocado en la Estación Espacial Internacional que se llama AMS, que su fin, su objetivo fundamental es el descubrimiento de antimateria en el universo, de materia a escala global. Hoy por hoy no se ha observado. Lo que sí que sabemos de todos modos, es que existen mecanismos. El propio modelo estándar predice una pequeña diferencia entre el comportamiento de la materia y la antimateria. Y por lo tanto, el propio modelo estándar nos está dando pistas de por qué el universo, que originalmente estaba hecho de materia y antimateria, pues ahora no solamente hay materia. Pero es insuficiente, volvemos a las medidas de precisión, los resultados que nos dice que tenemos del modelo estándar y los resultados que observamos y que concuerdan con el modelo estándar son insuficientes. Esa pequeña diferencia es insuficiente para explicar la existencia de antimateria en el universo. Entonces, seguramente con las nuevas factorías de Higgs, que tendremos mucha más precisión, podremos saberlo mejor. Muy buenas noches. Dos cuestiones desde mi... soy ajeno a la disciplina. Me llama mucho la atención el unánime interés de muchas naciones y de las naciones más poderosas y dispuestas a hacer unas inversiones tremendas y unas obras sobre todo y el plazo también de ejecución, o sea, el enorme esfuerzo que se entiende que es imprescindible volcar en este asunto, ¿no? ¿Qué expectativas hay sobre esta investigación? ¿Qué es lo que están viendo los responsables en esta investigación como que en el sentido de que lo justifique? La otra pregunta, por concentrarlas y dar las dos preguntas, me llama también la atención el que se está planteando proyectos de, pues eso, a 30, 40, 50 años, un siglo incluso, y la seguridad con la que entienden ustedes que se va a mantener la expectativa de trabajo tanto tiempo. O sea, que ese proyecto, que no va a haber un cambio, no hay posibilidad de afrontar el tema de otra manera, y eso es inevitable que dentro de 50 años sigamos pensando que esa es la manera o las máquinas que hay que hacer para resolver este problema. Sí. Te voy a responder primero la segunda pregunta porque, en fin, es más sencillo. Efectivamente, hacer planteamientos para el año 2070 es muy complicado. Es muy complicado. Estos proyectos hay que hacerlos siempre, y de hecho todos los proyectos anteriores también llevado desde que se plantea hasta que se realiza pasan 20 años tranquilamente. Aquí estamos hablando de 50 en algunos casos, ¿no? Entonces, efectivamente, por ejemplo, en el FCC la primera fase puede tener su sentido porque es dentro de unos 20, 30 años, pero lo otro efectivamente seguramente se modificaría. O sea, los estudios son estudios prospectivos, pero que seguramente se modificarán, entre otras cosas porque la tecnología habrá seguramente mejorado mucho y cambiará. Pero bueno, es lo que es. Eso no se puede hacer de otra forma porque son proyectos a muy largo plazo. En el otro aspecto, ¿cuál es el interés? Realmente, este es un problema que es un problema que siempre se plantea, y de ahí viene también la dificultad muchas veces de conseguir financiación, porque lo que se hace en el CER y en la comunidad de altas energías es investigación básica. Y la investigación básica no tiene una aplicación directa inmediata. Pero la experiencia nos dice que sí que tiene una aplicación muy importante, y eso es que sí que se han hecho estudios, aproximadamente se han hecho estudios económicos, cálculos económicos, de que aproximadamente cada euro invertido en física de aceleradores ha dado lugar a 3 euros, 3-4 euros en desarrollos. Entonces hay algunos desarrollos que son muy conocidos.
y que de los cuales, por ejemplo, no se ha beneficiado el CERN, porque el CERN no se puede beneficiar de estas cosas, como por ejemplo es el World Wide Web. O sea, nació en el CERN, de hecho nació cuando nosotros estábamos trabajando en el LEP, en el acelerador anterior, para que entre los físicos que trabajábamos en los distintos países del mundo pudiésemos comunicarnos entre sí. Creamos un lenguaje de comunicación y ese lenguaje de comunicación es el de Internet de hoy de todo el mundo. Eso no ha dado lugar a ningún royalty. Si acaso el Tim Berners-Lee pues casi está encumbrado y a lo mejor algún día le dan el premio Nobel, pero poco más. Bien, otra cosa es lo que hemos hablado del PET. Eso es algo que se desarrolló realmente con la tecnología de aceleradores del CERN. La terapia drónica, que ahora es tan importante aquí en Cantabria, porque vamos a hacer un acelerador de protones, ¿no? Para terapia drónica, tiene mucho interés. Esto es pura tecnología que ha surgido de los estudios básicos de aceleradores para hacer investigación básica. De hecho, la terapia drónica con protones es algo muy importante y que no existe en muchas partes del mundo, pero es algo ya anticuado, porque ahora ya se trabaja mucho con terapia no de protones, sino de iones. De iones, incluso con tecnologías un poco diferentes en cuanto a lo actual. Pero, sin embargo, esto es algo así. En nuestro campo de ciencia o de investigación, casi todos los proyectos, cuando se hacen reales, porque se consiguen hacer reales, la tecnología ya es obsoleta. Pero hay que hacerlo con la tecnología de cuando se inició. No se puede hacer de otra forma porque si no, no sería sostenible. Pero claro, si yo ahora tengo que construir un acelerador con la tecnología que se diseñó en el año 2005, pues lo tengo que hacer de esa forma, porque si quiero hacerlo con la tecnología actual tendría que empezar otra vez desde el principio, ¿no? O sea, que hay que hacerlo, no nos queda más remedio que hacerlo así. Y luego son proyectos muy costosos, pero no, o sea, vamos a ver, no son tan costosos. El coste puede parecer muchísimo, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de proyectos, por ejemplo, en el cual van a estar implicados del orden de unos 10-15.000 científicos e ingenieros de todo el mundo durante 70 años. El presupuesto del CERN es del orden de unos 1.200 millones de euros al año, pero es que es un presupuesto para hacer investigación básica para 10.000 científicos e ingenieros y demás durante 30 años. Bueno, al año, esto he dicho al año. Si uno divide, por tanto, pues no cada científico, a cada ingeniero, igual como mucho le tocan 50 millones al año, tampoco es tanto. Bueno, perdón, 50 millones, no. No, de 50 millones nada, o sea, de 50. Bueno, dividir el 1.200 por la... O sea que, y bueno, con toda la infraestructura, todo lo que supone. En cualquier caso, ya digo que el retorno industrial y el retorno económico en general es muy importante. Y la prueba es que casi todas las aparte de los spin-off que surgen de estos centros, ¿no? La mayor parte de las grandes empresas tecnológicas a nivel mundial están muy interesadas y están muy metidas en los proyectos, por lo que supone para el futuro. No es la finalidad del CERN, pero sí, para ello sí. Quería preguntar que cómo se consiguen los positrones para el PET, porque siendo antimateria, ¿cómo se consigue? Bueno, en los positrones hay yo esto a lo mejor hay por aquí médicos que sabrán mucho mejor que yo, pero bueno, hay unos determinados sustancias que esencialmente son compuestos de flúor, que las toman, se inyectan y se transmiten a través de la sangre, van fundamentalmente donde hay mucha glucosa, que es, por ejemplo, donde hay tumores, es mucho más típico, y es radiactivo de positrones, o sea, emite de forma natural, tiene un flúor, un isótopo del flúor que emite positrones. Los positrones que se emiten inmediatamente se aniquilan con los electrones de la materia y producen, en más o menos producen 2 fotones. Y los 2 fotones, que van en direcciones opuestas, son los que se recogen pues, con detectores externos. Y de esa forma uno puede ver pues, cuál es la concentración de materia, bueno, pues en este caso de glucosa, o lo que sea, cuál es la concentración de materia en las partes que se están analizando. O sea, se producen de forma natural. Es la propia inyección o el propio líquido que metemos ya contiene esa materia. Eso es en el caso del PET. Pero si
Por ejemplo, me preguntas es cómo se producen los positrones, estos 10.000 millones de positrones para el... Ahí lo que se hace es hacer chocar partículas normales, electrones, por ejemplo, contra un blanco, y ahí se producen, en este caso se producen muchísimas partículas y entre otras se producen positrones. Y luego con campos magnéticos los vamos recogiendo, los vamos reagrupando, y una vez que ya tenemos suficientes ya los enfocamos hacia el acelerador. Así dicho de forma muy, muy sencilla. Enhorabuena, Alberto. Yo voy a discrepar un poco en el tema de la precisión. Volvemos al final del siglo XIX, cuando la física ya estaba inventada y algunos de los físicos más significativos del momento dijeron que ya no había nada que descubrir, sino aumentar o dar una cifra más significativa en la precisión. Yo creo luego fue toda la revolución de la relatividad y la física cuántica. Y, por ejemplo, en el perihelio de mercurio no fue aumentar la precisión en la formulación de la gravedad de Newton, sino fue hacer un modelo de gravedad absolutamente distinto, que es el de la curvatura de espacio y tiempo que hace Einstein. Con lo cual, ir en un camino y ir aumentando precisión, las grandes convulsiones no han sido aumentando dígitos significativos, sino ha sido revolucionario, ha sido cambiar el paradigma. Esto es como reflexión. Y luego, con respecto a la materia y a la antimateria y la producción de fotones en la aniquilación, probablemente, evidentemente, sí tenemos materias porque la simetría no era absoluta y que probablemente antes de la inflación había un poquito más de materia que de antimateria y que podemos evaluarla probablemente a través de la diferencia entre fotones y bariones. Digo por... Sí. Pero mi gran pregunta que no acabo de entender es ¿por qué si la energía oscura, que lo has mencionado un momento, es probablemente la energía del vacío, cuando se cuantifica esa energía del vacío, el orden de magnitud que sale no tiene nada que ver con la energía oscura que nos hace cuantificar un poco la aceleración del universo? ¿Por qué esas cifras son absolutamente tan poco encajables? Gracias. Bueno, yo a la última pregunta te diría que me gustaría saberlo. Es la pregunta del millón, pero no lo sabemos. Precisamente por eso queremos descubrirlo, porque hay esa discrepancia. Yo podría decir, el Higgs, que es un bosón escalar, esto es, pero es que hay 10 a la 130 de diferencia. Son 130 órdenes de magnitud o sea, es otra cosa. Lo que decías de la antimateria, efectivamente, nosotros sabemos por la relación entre fotones que existen en la radiación cósmica de fondo y bariones, que son digamos los quarks, por así decir, en la materia ordinaria. De ahí sabemos cuál tiene que ser la diferencia entre materia y antimateria que podría haber en el universo. Aproximadamente tendría que haber 1 billón de electrones, de 1 billón de partículas y 1 billón menos 1, 1 billón menos 1 de antipartículas. Entonces, de ese menos 1, las otras aniquilaron y dieron los fotones de la radiación cósmica de fondo, entre otras cosas, y ese 1 que quedaba es la semilla de la materia ordinaria. Pero no tenemos no tenemos explicación todavía de por qué existe esa diferencia. El modelo estándar nos dice, pero es insuficiente, no nos da esa diferencia. Entonces, sí que tenemos modelos, efectivamente, pero hay que determinarlos. Y bueno, lo que decías de precisión es que todo es un poco de cómo se plantee. Yo creo que las dos cosas son importantes, pero desde luego incluso los paradigmas del siglo XX vinieron determinados por el desconocimiento del comportamiento del cuerpo oscuro. Y eso, gracias a medidas más finas y cada vez más finas y con más precisión, se pudo determinar que la hipótesis de Planck, que la hizo de una forma completamente académica, funciona perfectamente bien. Pero si no hubiera habido medidas tan finas de eso, gracias a la tecnología que se desarrolló a finales del siglo XIX, no se hubiera llegado ni a la física cuántica. En el caso del otro, de la relatividad general, evidentemente está la mente de Einstein. Siempre suele haber, en estos paradigmas, suele haber alguna mente privilegiada,
que a su vez va a hombros de gigantes anteriores, pero también es muy importante la tecnología que existe y la precisión de las medidas que existen en el momento, si no, no se consigue. Bueno, pues perdón. Sí, sí. Cari. Bueno, mi felicitación. Y yo voy a la conclusión de que hay que tener fe para creer. Y yo tengo fe. Pero la pregunta, tengo fe en lo que estáis haciendo, pero ¿cuánto nos cuesta a cada cántabro? Y yo digo, y otra cosa más, Alberto, viendo esa inteligencia privilegiada, Eugenio, gracias por ser tu amigo. ¿No habría posibilidad de hacer algo para convencer de que no tiren bombas, que no haya guerras? Pues mira, es muy lamentable, pero ahí también hay un ejemplo, hasta cierto punto, un buen ejemplo de las colaboraciones científicas del CER. O sea, el CER, cuando surgió el CER, históricamente, el CER se creó en el año 1954 como consecuencia de que la Sociedad de Naciones y una serie de científicos y políticos de alto nivel dijeron: hay que paliar los efectos de la guerra mundial en Europa, que estaba destruida. Entonces vamos a construir un gran centro de investigación, y ese gran centro de investigación ha sido un ejemplo realmente de coordinación y de ayuda mutua. Y yo incluso lo sé por experiencia. He estado trabajando en el CER tiempo y no teníamos ninguna dificultad de trabajar musulmanes, rusos, europeos, asiáticos, americanos, todos en comandita. Otra cosa era que a veces la política científica que iba por arriba impedía que algunas de estas cosas se pudiesen realizar. Pero el modelo de convivencia era un modelo claro. Lo interesante era la investigación básica en este caso, y daba exactamente igual las ideologías y la política. Bueno, pero no somos científicos, no somos políticos. Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto. Desde luego has puesto un broche perfecto y nos despedimos de todos ustedes, pero les recordamos que les esperamos todos los días en el Ateneo y, como ha dicho el profesor Ruiz Jimeno, no olviden que el día 10 de abril la doctora Mara Diersen dará una conferencia sobre por qué decides lo que decides, explorando los sesgos cognitivos de la neurociencia. No se la pierdan porque es súper interesante. Muchísimas gracias y hasta mañana si ustedes quieren.